El Colegio de Abogados presenta las amigas y los amigos del Colegio de Abogados e invitados. Al final del todo, sin perderme mucho en este otro último tema, podría decir yo que todas las reformas, incluyendo las que le dan atribuciones para emitir acuerdos generales al Consejo, tienen una finalidad, a mi parecer, virtuosa. Magistrado, una última pregunta. ¿Qué opinas respecto al activismo judicial? El activismo judicial, ahora sí, como se ha platicado mucho respecto a si ha sido abuso por parte de algunos juzgadores o si nos falta tal vez activismo judicial. ¿Cuál es tu opinión al respecto del activismo judicial? Bueno, en primer lugar, no sé si podríamos hacer una analogía en cuanto a activismo judicial y hablar de las interrogantes que en los medios académicos siempre han existido entre la politización de la justicia o la judicialización de la política. Yo creo que si se habla de activismo judicial, yo no lo denominaría con ese calificativo, porque me parece que es el ejercicio de la justicia con mayor exhaustividad, con mayor digamos, objetividad en función de los casos y los hechos inéditos. Yo soy de la idea que hay que abrevar, yo diría, a los abogados, los litigantes, los funcionarios abogados y los juzgadores, por supuesto, los políticos abogados, hay que abrevar, a mi parecer, en las virtudes. Si tú tienes como presupuesto de tu conducta las virtudes generales, las cardinales como la justicia, la fortaleza, la templanza, la equidad, y a su vez estás dentro de un terreno de la ética profesional, tienes que tener en cada una de tus actuaciones una convicción de ejercer las virtudes. En el caso de los juzgadores, las virtudes judiciales, obviamente, por antonomasia, la imparcialidad, la visión legal, la inteligencia, la sabiduría jurídica, la objetividad. Y una cualidad que a mi parecer debe de empezar a recapacitarse como virtud, la empatía judicial. La empatía es una acepción que ha evolucionado a través de la filosofía social y ha llegado a determinar, ¿verdad?, que cualquier ser humano, y en este caso un juzgador, requiere, en primer lugar, de la inteligencia intelectual, la inteligencia moral, pero como presupuesto de la eficacia de esa conducta requiere, a mi parecer, de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un examen introspectivo, intersubjetivo de tu yo como ser humano, tu autocompasión, autocontrol, autoaltruismo, autoempatía. Esas habilidades y su manejo sirven para controlar emociones y pensamientos. Entonces, a mi parecer, uno de los puntos clave es ejercitar esas virtudes a través del control racional de las emociones tuyas y a quien vas a resolver esos asuntos, y con una actitud empática. Es decir, una actitud empática significa la capacidad del juzgador de ver la angustia, el sufrimiento de aquel justiciable que va a señalar: me han negado el acceso a la salud, me han privado la libertad y pretenden desaparecer a mi familia. Entonces, ponerse en el lugar de esa persona con los hechos que te plantea y
no tener simpatía, sino ver empáticamente ese sufrimiento y ese dolor, te vuelve más sensible. Desde luego, siempre imparcial. La empatía no significa imparcialidad, por supuesto. Esto para mí genera, y voy a la respuesta de la pregunta, que en los casos donde las premisas, como serían los preceptos constitucionales o legales, y los hechos que se pretenden enjuiciar a través de esa premisa mayor, en casos donde son muy clara la ley, donde es muy sencillo los hechos, la conclusión es y debe ser racional, sin olvidar esas virtudes dentro de las que está la empatía. Porque la empatía, como sensibilidad del juzgador, te va a hacer más exhaustivo en los hechos y las consecuencias de los mismos y la validez de las pretensiones e intereses del actor o de la parte que demanda se le respete un derecho humano. Y de esa manera tú tienes obviamente más profundidad y más sensibilidad. El ejercicio de la inteligencia emocional, la aplicación de la inteligencia intelectual y la inteligencia moral con las virtudes judiciales, dentro de las cuales está, a mi parecer, la categoría de la empatía. La empatía es una virtud del juzgador. Ya hay que remover esos aspectos. Lo dice la jurisprudencia de la virtud, una corriente que deja de lado obviamente el consecuencialismo, la teoría kantiana, el deontologismo, y viene a sustituir la jurisprudencia de la virtud, el cómo, ¿verdad?, en la ley o en los hechos las personas sean virtuosas en cada uno de sus actos. Y el juzgador, obvio, es importantísimo que lo sea. Entonces, llego al punto clave para la contestación. La judicialización de la política no es judicialización de la política, es de analizar las normas constitucionales legales que ayunas de normativizar un hecho o los hechos requieren que el juzgador haga un análisis exhaustivo, un análisis de los hechos, porque ese hecho es un clamor de justicia del gobernado y hay que ser empáticos por eso con el gobernado, con el justiciable. Entonces ya ahí yo pienso que entra más que nada la filosofía como forma de razonamiento lógico y metódico de la existencia de la justicia y de la aplicación de la justicia, de la ética como ciencia y de la ética aplicada a través de las virtudes en cada resolución. Entonces, mi parecer es que en casos complejos, inéditos, que hay muchos, en eutanasia, en sustitución de vientres, en aborto y en muchos de los derechos prestacionales, de los derechos de tercera generación, el juzgador tiene que hacer una ponderación. No les gusta mucho a los justiciantes, a los juzgadores, el tema ponderación. En realidad, yo lo uso desde el punto de vista académico, pero nunca digo en una sentencia que propongo al pleno, mi ponderación es esta, no. Eres y tienes que ser objetivo. Pero yo pienso que en cada de esa objetividad, en unas consideraciones de una sentencia, atrás tiene que estar como impulso esos factores clave para, si tú quieres llamarle, activismo judicial. Pero un activismo judicial que se requiere, ¿por qué? Porque la norma es incompleta, adolece de técnica legislativa, porque la norma es compleja por su ambigüedad, porque la norma es compleja por ser antinómica en sí misma, y porque eso no te permite una interpretación solo con una deducción meramente lógica, sino que tiene que acudirse a principios, a virtudes y ser exhaustivo y, como tal, a mi parecer, una virtud importantísima, ser empático con ese sufrimiento y ese dolor de justicia. De lo contrario, no llegas a esa justicia que está esperando la sociedad y particularmente el negocio, en este caso de los juicios de control constitucional, porque yo estoy refiriéndome a la justicia constitucional, donde el derecho público
es el presupuesto, la premisa mayor, ¿no? Así es. Entonces, recapitulando, en conclusión, si eso se llama activismo, qué bueno que exista y qué bueno que existamos los juzgadores que pensemos de esa manera, pero no solamente pensarlo, sino ponerlo en práctica en cada uno de los asuntos complejos, difíciles, que frecuentemente se nos presentan. Yo diría, muchos juzgadores van a escuchar y van a decir, frecuentemente, todo depende de la óptica y la exhaustividad con la que tú lo veas, de la empatía con la que lo veas, del control emocional, no a la compasión, no a la parcialidad, sino al clamor y el dolor y sufrimiento del judicial. Ahí está la clave, me parece. Si eso, después de lo que dice Atienza y demás, se llama activismo judicial, pues yo estoy de acuerdo con el activismo judicial. Esa sería mi respuesta. El Colegio de Abogados presentó